La hora de Samu. Deportes. En unos instantes nuestros comentaristas Luis Domingo Espino y Juan Alberto Crespo nos ofrecerán el análisis más top del Tour de Francia 2025. Primero vamos con una breve introducción. El Tour de Francia 2025 confirmó la superioridad de Tadej Pogačar. Alcanza su entorchado número 4 y está a un paso de convertirse en leyenda. Pogačar basó su victoria sobre todo en la gran ventaja que obtuvo en la etapa número 12, con subida a Hautacam, donde destrozó a sus rivales, especialmente a su máximo contrincante Jonas Vingegaard. El deporte en un clic. Suscríbete. Canal La Hora de Samu. ¿Qué fue lo mejor de esta gran carrera ciclista de este año? Para mí lo mejor del Tour fue, en líneas generales, las etapas que nos han regalado los ciclistas en cada día. En la primera semana, pues el protagonismo de Van der Poel con ese maillot amarillo que pierde a mano de Pogačar y que recupera al día siguiente, o esa escapada que protagonizó durante todo el día fugado con sus compañeros de equipo y que lo pillaron a escasos metros de línea de meta. En la segunda semana, pues el protagonista Pogačar con su exhibición cuando llega a la montaña y que deja sentenciado al primer de cambio el Tour, un golpe moral para su principal rival Vingegaard, que no pudo a lo largo de toda la carrera recortar esa diferencia. Pero también no debemos olvidar las actuaciones de Ben Hill en esa montaña, que también llegó a llevar el maillot amarillo y que aguantó muy bien, como digo, esa montaña, llegando más lejos que nunca, ¿no?, en esa especialidad. En la última semana, bueno, pues tenemos la victoria de Arensman, por ejemplo, que también fue muy protagonista en esas victorias icónicas en lo más alto del Tour de Francia. Hola a todas y todos los seguidores de La Hora de Samu. Ha sido que hemos disfrutado quizás en los últimos años de una de las mejores ediciones, en mi opinión, porque ha habido un ritmo incesante desde el primer al último día, donde la velocidad que se ha alcanzado ha batido récords en 42 km por hora y no ha habido tiempo para sestear. Hemos visto etapas muy variadas, e incluso en etapas que no ha habido montaña, con recorridos de orografía pues lo suficientemente diversa como para propiciar, en mi opinión, fugas, y esto ha hecho que hayan sido muchas etapas hayan sido muy intensas, con sucesión constante de fugas en las que hemos podido ver a muchos de los participantes, ¿no? Han tenido su momento de gloria. Y también, pues bueno, al final no ha habido esa dominación que se esperaba de Pogačar, ¿no? Aún así ha ganado con holgura esta edición. Bueno, y después, para destacar, para mí lo mejor, yo siempre me quedo con las etapas de montaña, como mucha gente, muchos aficionados, supongo que también para mí es lo más interesante de este deporte, donde más se disfruta. Por ejemplo, cuando llegamos a la primera parte de esas etapas de montaña en los Pirineos, yo destacaría pues la primera etapa, la número 12, los Pirineos, donde ahí para mí fue clave. Pogačar ataca a pie de Hautacam, momento clave, y bueno, le saca 1 minuto y medio a Vingegaard, que bueno, ahí saca todas sus credenciales. Pogačar demuestra, ¿no?, que ha venido aquí para volver otra vez a ganar, a demostrar que es el líder, y así lo hizo. Bueno, y también la debilidad del danés, ¿no?, que no pudo ahí seguir el ritmo impuesto por el equipo de Pogačar, por Emiratos Árabes, y después el hachazo final que dio a pie de puerto. ¿Y qué fue lo peor de este Tour 2025? Para muchos, la principal crítica fue que, bueno, se hizo un Tour aburrido, en el sentido que la lucha principal entre Pogačar y Vingegaard por ese primer puesto de la clasificación general, pues se acabó prematuramente. A las primeras de cambios, pues el esloveno sentenció la carrera. Pero no debemos olvidar que una carrera como el Tour, una gran vuelta,
existen otras muchas carreras también dentro de ella. Existen otros equipos, existen otros corredores, otros objetivos, y esa lucha, esa pugna también es interesante. Sin más lejos lo tenemos en la última etapa del Tour, con esa victoria de Van Aert al propio Pogačar. Un Van Aert que ya muchos, ¿no?, le daban por muerto, y aunque es cierto que seguramente sus mejores años ya han pasado, pero aún pueden dar muestra de un destello de calidad como el que ofreció en su última victoria, en la última etapa, en el Tour de Francia. Fue la escasa presencia de los ciclistas españoles. Ya he dicho en el anterior audio que estamos viviendo en un mal momento, un momento flojito del ciclismo español. Quizás esto hace que no haya tanto interés por seguir las grandes competiciones, las grandes vueltas ciclistas como el Tour de Francia. Y en este caso pues solamente participaron 10 españoles, un solo equipo español. Son los 10 corredores españoles, 10 ciclistas. No sé si es una de las participaciones más bajas que ha tenido el Tour en los últimos tiempos, de españoles, ¿no? Hubo poca presencia, hay que decir tiene que no hubo ningún triunfo de ningún español por segundo año consecutivo. El primer clasificado, bueno, algo bastante significativo, es que el primer español clasificado, que fue Cristian Rodríguez, pues fue en el puesto número 20, quedó finalmente en el puesto número 20, algo que en este siglo es una de las peores, no sé si la segunda o la primera peor clasificación en conjunto de los españoles. Es inaudito, pero bueno, también es verdad que a esto ayudó estos malos resultados también clasificatorios. Los españoles ayudó que Henry Mas, después de su enorme esfuerzo del último ascenso ya a los Alpes, esa etapa número 19, tuvo a consecuencia de eso una flebitis y se retiró. Y después también la mala suerte que persiguió a Carlos Rodríguez, también fue una de esas caídas que ya comentaré más adelante, una de las caídas en las que se vio involucrado Carlos Rodríguez, uno de los mejores clasificados españoles, incluso digo estar entre el top 10, y tuvo que abandonar. Bueno, otro aspecto negativo creo de este Tour, pues, yo creo que lo que estaba comentando, las caídas, ¿no? Incluso el propio Pogačar también se cayó. Fue ahí unos días con una parte del brazo escayolado, sino vendado por la caída. Quizás una de las causas pudo ser la gran velocidad, el ritmo vertiginoso con el que se rodó, pero también vemos muchos recorridos en los que se pasaba por circuitos urbanos peligrosos, ahí donde yo creo que ahí se produjeron más caídas que incluso en esas descensos, ¿no? que suelen ser los más en las vueltas ciclistas, esos descensos, cualquier carrera ciclista, descensos de montaña, ¿no? Suelen ser a esas velocidades, suelen ser los más peligrosos, pero en este caso donde se produjeron mayores caídas, muchos apelotonamientos y muchos ciclistas involucrados, pues fue en esos pasos por pequeños pueblos, por ciudades, por urbes, localidades en los que debido a que el estrechamiento de la calzada, la existencia de obstáculos como glorietas, islotes, estrechamientos o incluso el público, ¿no? que se abalanzaba algunas veces sobre los corredores o que no estaban bien en su sitio, ¿no? donde tenían que estar para evitar accidentes, pues esto hizo que yo creo que tanto la velocidad como este tipo de circuitos por trayectos donde había esta variación, ¿no? del recorrido, donde si te aparece un islote, una glorieta, te aparece un obstáculo ahí que divide el pelotón o que se junta más adelante, o que hay variación de velocidad debido a un obstáculo de más y tal, un frenazo inesperado, todo esto ha hecho que se hayan visto muchas caídas, yo creo que demasiado, ¿no?
Y fruto de estas caídas, pues por desgracia, hemos visto abandonos. Por ejemplo, hemos visto a Carlos Rodríguez abandonar, a Almeida también, no sé si también fue por esto por el tratamiento, donde bueno, esto ha afectado, ¿no? Ha afectado al Tour, al desarrollo del Tour. ¿Han sido justas las críticas que ha recibido el supercampeón? No he visto yo grandes críticas a Pogačar, porque claro, ¿qué se le puede criticar? Que en la última semana no pudo soltar a Vingegaard como si lo hizo en la semana anterior. Bueno, pero eso es una evidencia, eso está ahí. Él lo intentó en la última semana como lo hizo en la anterior y no lo consiguió. Que este Tour terminó esa última semana con menos fuerza, menos energía que en las anteriores donde había ganado, pues es algo también evidente. Pero también es cierto que en este año él tenía otros objetivos. Lógicamente, su objetivo principal era el Tour de Francia y ganarlo como así lo hizo. Pero también tenía otros objetivos a lo largo de la temporada, correr algunas clásicas que le hacía ilusión correr para ganarlas, algunos monumentos. Y que claro, quizás esto pues en opinión de algunos hizo que esa diversificación de energía pues se le echase en falta en la última semana del Tour y que él mismo en sus comentarios al final de las etapas en la última semana pues reflejaba un poco ese cansancio, ¿no? No solamente físico sino también mental. Quizás así pues se le hizo un poco largo. Bueno, me voy a meter en la opinión de los periodistas. Tienen que vender su mercancía, por así decirlo, tienen que causar polémica. Pero bueno, es verdad que se esperaba muchísimo de este corredor llamado a ser uno de los mejores, o si no el mejor de la historia del ciclismo. Y es verdad que bueno, que si comparamos los resultados con el año pasado, es ciertamente algo decepcionante. A pesar de que, bueno, como he comentado ya, Pogačar ha demostrado una vez más que es un portento, un fuera de serie, y ha ganado con holgura y con bastante diferencia este Tour. Bueno, está bien, ha ganado 4 etapas. El año pasado ganó 6 etapas. Además, en algún momento de una manera, yo diría que humillante, o aventajando a todos los rivales. Este tío no solamente se enfrenta a Vingegaard, se enfrenta a todos. Y es como hemos visto este año, que le retan uno y otro, y tiene que poder con todos. Y eso, claro, eso es sobrehumano. También quizás hemos visto un Pogačar pues, desde un punto de vista menos robot, menos máquina, más humano. ¿Fue una sorpresa que Pogačar quisiera también ganar la última etapa sin jugarse nada en la general? De la actitud de Pogačar, pues no se puede decir nada malo, sino todo lo contrario, ¿no? Pues tener esa ambición de cerrar con un broche de oro su actuación en el Tour de Francia, ganando esa última etapa en París vestido de amarillo, algo que de haberse producido pues habría sido algo histórico. Habría que remontarnos a la época, yo creo que de Hinault, que fue el último que lo consiguió. Así que de esa actitud, pues simplemente pues hay que alabar, porque podría haberse desentendido ya de la carrera, ¿no? A esas alturas, además en los últimos 50 kilómetros el tiempo ya había sido cerrado. Podría haberse desentendido de la carrera porque el trabajo ya estaba hecho, y eso no le quita brillantez a su victoria, una victoria pues totalmente con un dominio absoluto de la carrera. Pero bueno, él quiso, ¿no?, ofrecer también ese espectáculo, digamos, ¿no?, para el espectador, en un último tramo de esa etapa muy complicado porque el suelo mojado, una subida empedrada, pues bueno, era un poco jugársela, un poco a lo mejor innecesariamente, en el sentido de que ya todo estaba hecho. Pero bueno, él tiene esa ambición o esa motivación, ¿no? Parece que es un corredor que necesita de esas motivaciones, como de correr otras carreras para ganarlas, para ampliar su palmarés, y que él como que necesita
de eso para poder seguir buscando esa motivación o ese divertimento que tire de él, ¿no? De esa energía. Tuvimos ahí un recorrido urbano en el que no era totalmente llano, sino que había momentos donde en medio había, alteraron el típico, el que se suele hacer por los sitios más emblemáticos de París, y eligieron varias zonas donde eran trayectos con ascenso, incluso en algunos casos no muy sencillos para el corredor, para el competidor, para el ciclista, porque había trayectos adoquinados, incluso de calles muy estrechas. Y bueno, ahí volvimos otra vez a ver a Pogačar, esto lo fantástico de este corredor, que siempre intenta dar lo máximo de sí, que es muy competitivo, que revienta, que ha revolucionado el ciclismo en esta década. Y aquí nuevamente dio espectáculo, atacó y ya la última parte de este recorrido, la última vuelta que dieron al circuito, en la subida de Montmartre, y allí cuando ya, bueno, un grupo de escapados, creo que de 4 o de 5, en una fuga que estuvo, se alejaron bastante de los perseguidores, varios minutos le sacaron, bueno, creo que un minuto por ahí, finalmente sacaron los perseguidores. En este caso, en esta pequeña subida, quien lo retó fue Van Aert, Wout van Aert, el belga de Visma, del equipo de su máximo rival. Bueno, en esta subida, para sorpresa de todos, vimos como no podía, que Pogačar no pudo, en un ascenso de apenas, no sé si llegaba al kilómetro, o eran pocos metros de ascenso donde había una pendiente importante, pues ahí se fue Van Aert, y ya en llano no pudo reducir esa distancia que fuera suficientemente grande como para llegar primero a la meta. ¿Será capaz Pogačar de ganar su quinto Tour o incluso superarlo y convertirse en leyenda? Él lo ha dominado de principio a fin, y de momento, a no ser que en los próximos años haya algún joven corredor o alguno de los actuales que bueno, tenga un desarrollo y que alcance el nivel del esloveno, yo no veo a nadie que sea rival para el próximo año. Así que yo creo que sí que alcanzará el nivel, alcanzará ese número mítico de 5 tours. Y claro, tenemos que ver que lo que he comentado antes, tiene delante a todo también un portento como es Jonas Vingegaard. Tenemos que estos dos han repartido de 2020 todos los tours. O sea, si no estuviese Vingegaard, posiblemente Pogačar igual hubiese alcanzado los 5, o quién sabe si Vingegaard hubiese sido el que hubiese alcanzado los 5 tours. Además son bastante jovencitos todavía, les queda bastante recorrido. O sea que estamos ahí en un momento de la historia donde quizás no hayamos visto antes a dos corredores que hayan dominado de la forma que han dominado, y encima sabemos que si no hubiesen coincidido, no hubiesen esa coincidencia los dos en el mismo momento, pues ambos hubiesen quizás alcanzado los 5 tours, cosa curiosa, ¿no? Vale. Fíjense que estamos hablando en el caso de Pogačar, ahora que está a un nivel ya superior, quizás ya se ha distanciado ya del danés, ya como está siempre a su sombra, ¿no? O sea, ya está en un momento que están ahí más o menos igualados, pero en este momento ya vemos que en los últimos años Pogačar se ha adelantado a Vingegaard, y bueno, ya hay pocos corredores, ningún corredor que le pueda disputar una gran competición como el Tour, ni ahora ni yo creo que en los próximos años. Puede suceder todo, un accidente, puede suceder cualquier problema físico, psicológico, bueno, puede pasar. ¿Ahora mismo hay algún ciclista español capaz de ganar una gran vuelta? Ya no el podio, sino entre los 10 primeros este año ha sido pues bastante decepcionante desde el punto de vista de nosotros, de los españoles. Y bueno, y en general llevamos ya 15 años, ¿no? Después de que Alberto Contador, ganador de 2 Tours, ganara su último Tour. Un experto como
Perico Delgado, campeón de un Tour y 2 Vueltas Ciclistas a España, pues ha declarado que en la actualidad es difícil que un ciclista español pueda ganar una de las 3 grandes vueltas. Bueno, y lo dice este experto, ¿no? Así que yo, que soy un simple aficionado, que le voy a discutir, ¿no? A Perico, al bueno de Perico Delgado. Y bueno, respecto al resto de las grandes competiciones ciclistas, también, bueno, los datos son descorazonadores, ¿no? Porque el último ganador de la Vuelta Ciclista España también fue Alberto Contador en 2014, y el Giro, otra vez Alberto Contador, en 2015. O sea que desde este gran corredor, Contador, no hemos tenido a otro pues, ciclista o grupo, incluso equipo ciclista que haya tenido una plantilla, ¿no? Un conjunto de ciclistas que haya podido hacer algo importante en estas grandes competiciones ciclistas. YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, iVoox, Spotify. WhatsApp. El deporte en un clic. Suscríbete. Canal La Hora de Samu. Nuestro agradecimiento a nuestros comentaristas por su colaboración, y a ti, por seguirnos. La hora de Samu. Deportes.